Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gisela Irfel y soy docente de informática del Departamento Universitario de Informática. Vamos a hacer un repaso, después de una semana un poco accidentada, un repaso de lo primero que deberían hacer para esta materia. Como ustedes sabrán, tienen que ingresar aquí a la web www.di.artec.unc.edu.ar y allí se van a encontrar con distintos cursos de los cuales ustedes tienen que acceder al curso de grado y dentro de cursos de grado a la materia informática. La forma de acceso es con el DNI de ustedes, tanto como usuario como con contraseña. Accedemos y vamos a encontrarnos con que tenemos la materia dividida en pestañas. Aproximadamente cada pestaña le corresponde una semana de clases. Nosotros la semana en curso hemos trabajado con Windows, ¿sí? Donde van a encontrar que tenemos las habilidades destacadas dentro del recuadro. Luego tenían material de lectura, por ejemplo aquí vamos a abrir el libro de Moodle que les explica forma de trabajar de esta plataforma en la cual ustedes están logueados, donde van a encontrar, como veíamos recién, distintos tipos de herramientas y distintos tipos de actividades para desarrollar. Bueno, acá les está explicando lo mismo que les estoy diciendo yo, cómo es el trabajo con las pestañas. Tienen videos, ¿sí?, que les indican en este caso cómo se utiliza la plataforma virtual Moodle, así que no lo voy a decir porque ya el video lo dice, después pueden verlo más tranquilos. Van a ver que tenemos un enlace que nos va a explicar sobre la instalación de la aplicación Moodle en el celular, ¿sí? Eso también ustedes después lo ven. El que quiera puede descargarse la aplicación y acceder directamente desde el celular. Introducción. Básicamente, todo lo que tiene que ver con informática se divide en dos grandes grupos. ¿Cuáles son? El software y el hardware. Hardware tiene que ver con todo lo que existe físicamente en la máquina. Por ejemplo, monitor, placa madre, memoria RAM. A su vez, dentro del hardware tenemos dos grupos que son periféricos de entrada de datos y periféricos de salida de datos. Los dispositivos de entrada de datos son aquellos equipos, componentes que permiten ingresar información a la unidad de procesamiento. Algunos ejemplos son teclado, mouse, escáner, cámara web, lápiz óptico y micrófono. Los dispositivos de salida tienen como finalidad comunicar información al usuario. Por ejemplo, tenemos monitor, impresora, proyector o parlantes. Tenemos dos tipos de memoria dentro del hardware de una computadora. Primero vamos a ver los dispositivos de almacenamiento. Estas memorias son dispositivos que almacenan datos e información por periodos prolongados de tiempo. Se denominan internos cuando van conectados directamente a la placa madre. Este es el caso de los discos duros. Aquí podemos ver una fotografía de un disco interno que se conecta directamente a la computadora. Ese es un corte del disco. Vamos a ver que el sistema de grabación es magnética, por lo cual tiene un lector de disco y varias partes pequeñas. Estos discos son susceptibles a roturas en caso de que se caigan. Tenemos los dispositivos de estado sólido, que son similares a las tarjetas de memoria utilizadas en las cámaras de foto o celulares. Son más caros, se denominan memoria flash y una particularidad que tienen es el rápido acceso a los datos con respecto a los discos duros. También tenemos los dispositivos de almacenamiento externos que son fácilmente transportables y extraíbles y obtienen electricidad del mismo puerto al que se conectan. Los discos externos pueden ser tanto de estado sólido, discos duros, y también tenemos otras presentaciones más pequeñas que son los famosos pendrives y tarjetas de memoria que se emplean para dispositivos como cámaras de foto, celulares, etc. El otro tipo de memoria es la memoria de acceso aleatorio o memoria RAM. La emplea el sistema operativo y los programas para poder ejecutar distintos procesos. Mientras mayor sea la cantidad de gigas de RAM que tengamos, más veloz va a ser nuestra computadora. Al momento de nosotros prender la computadora, lo primero que se carga en la memoria RAM es el sistema operativo y luego cada una de las aplicaciones que vayamos abriendo. Asimismo, cualquier tipo de ejecución que realicemos, como por ejemplo abrir un bloc de notas y empezar a escribir algo, no importa qué, en caso de que se cortara la luz y no tuviera batería,
se perdería, porque no está almacenada en ningún lugar, sino que está solamente en la memoria RAM. Importante tener en cuenta que esto que nosotros estamos viendo, el escritorio con una imagen de fondo, iconos, etcétera, son partes del entorno gráfico del sistema operativo. O sea, que yo pueda tener iconos que puedo arrastrar, mover, son opciones del sistema operativo. ¿Qué es el sistema operativo? Bueno, es parte de lo que vamos a ver próximamente, que tiene que ver con el software. Entonces, hardware, tenemos todos estos tipos de componentes dentro de una computadora. Y para que todos esos componentes puedan hacer algo, es que viene el software, que son órdenes matemáticas, tiene que ver con algoritmos y funcionamientos que hacen que todo eso tenga un determinado orden y ese orden es el sistema operativo. Sobre el sistema operativo luego van a correr otros tipos de software que son los programas o aplicaciones. Los entornos gráficos, como recién veíamos el de Windows, son distintos para otro tipo de sistemas operativos. Aquí tenemos, por ejemplo, un entorno gráfico de Linux, un entorno gráfico de Mac y tenemos distintas distribuciones. Por ejemplo, estas son las distribuciones de Android que tienen nombres de golosinas. Las distribuciones de Linux están pensadas para los usuarios, ¿sí? No es solamente una actualización de una versión anterior, sino que están muy destinadas a distintos tipos de usuarios, ya sea si son desarrolladores, programadores o usuarios comunes. Y en el caso de Windows tenemos distintas versiones donde tenemos que tener en cuenta siempre cuál es la versión fuerte, es decir, cuál es la versión alfa. Muchas veces para testear en el mercado se lanzan versiones más nuevas, pero que son versiones beta. Eso implica que no nos funcionen correctamente con algunas aplicaciones o con algunos componentes. Entonces, una sugerencia es trabajar siempre con versiones que sean las estables. Repasando hasta acá, vimos dos grandes componentes que son hardware y software. Dentro de hardware tenemos los distintos componentes. Dentro del software tenemos sistema operativo y aplicaciones, ¿sí? Dentro de las aplicaciones vamos a ver que todas las aplicaciones generan finalmente algún tipo de archivo y estos archivos se guardan en directorios. Los directorios es la organización que tiene dentro de las unidades de almacenamiento la información y eso es muy importante conocerlo a través de casos prácticos. ¿A quién no le ha pasado descargarse algo y decir, no, sí, pero lo descargué, ¿y dónde está? No sé, eso no puede volver a pasar aquí. Por eso, por ejemplo, la forma de que este archivo exista es que yo le dé un nombre, un lugar y una extensión. Entonces, para darle existencia a este archivo, vamos a poner, por ejemplo, tengo texto, ahora tengo que darle un nombre a este archivo. Puedo venir a archivo, guardar o guardar como en este caso, como no tenemos todavía almacenado este archivo, es indistinto cuál de las dos opciones elegimos. Y en este caso voy a elegir el escritorio para guardar el archivo al cual le vamos a poner primer documento. Fíjense, como nombre, primer documento. Como extensión, automáticamente tengo .txt, que es el archivo nativo de bloc de notas. No obstante, podemos elegir All Files y este programa, que es el bloc de notas, nos permite realizar archivos con distintas extensiones y permite leer casi cualquier cosa que tenga texto, hasta páginas web. Entonces, tengo este primer documento con la extensión .txt. Fíjense que aquí dice encoding ANSI, es un tipo de codificación de caracteres. Si nosotros colocamos UTF-8, nos aseguramos, esto tanto para bloc de notas como para cualquier otro tipo de procesador de textos, UTF-8 es una codificación que toma correctamente los acentos y diéresis. No así otro tipo de codificaciones que al pasar de un programa a otro puede no interpretarlos como corresponde y son esos casos en los que ustedes ven seguramente que donde hay un acento hay 2 o 3 caracteres diferentes, como pueden ser hasta un signo de admiración o un punto, un guión, etc. Guardamos este archivo y ahora sí vamos a ver qué dice. Primer documento, el programa con el que está abierto, eso lo vemos en la barra de títulos de la ventana, ¿sí? Y sabemos que se encuentra en el escritorio. Entonces, si yo vengo ahora al explorador de Windows y voy a Desktop, que es escritorio, vamos a ver que ahí tengo mi archivo primer documento. Entonces, ¿qué más tenemos por aquí? Acabamos de generar un directorio, un archivo que se encuentra en un lugar. Si queremos saber bien cuál es el directorio que le corresponde a este primer documento, tenemos que interpretar que esto se encuentra dentro del escritorio.
Pero el escritorio no es ni más ni menos que una carpeta más que contiene el sistema operativo. El archivo que hemos generado en el escritorio, si queremos saber cuál es la URL, o sea, para saber cuál es el localizador uniforme de recursos, es decir, el lugar donde está incorporado este documento, si nosotros decimos está en el escritorio está en un disco. No puede haber ningún tipo de archivo fuera de un disco. Para eso hacemos clic con el botón derecho del mouse y vamos a la opción de propiedades. Dentro de propiedades vamos a ver que nos da la localización dentro de la unidad C, la carpeta usuarios y la carpeta desktop. Es decir, que el archivo de texto TXT primer documento se encuentra dentro de una carpeta que se llama desktop y luego la carpeta usuarios dentro del disco C. Vamos a ir aquí dentro de actividades prácticas a donde dice actividad 2 y dentro de actividades 2 van a encontrarse que tienen 3 archivos para descargar. Cuando hacen clic en las consignas, que va a ser lo primero que ustedes van a necesitar descargar, hacen un clic y les aparece un cartel el cual generalmente nadie lee, pero es lo que tenemos que aprender a hacer en esta materia, leer estos carteles que nos aparecen en cualquier tipo de dispositivo que estemos trabajando. Tenemos la opción de abrirlo o la opción de guardar el archivo. Como tengo configurado el navegador para que directamente cualquier cosa que me descargue vaya a la pestaña de descargas, no me está preguntando a dónde quiero guardarlo. Simplemente digo guardar, se guardó, y si quiero ver dónde está, puedo venir aquí a la flecha que es el acceso a la pestaña de descargas, veo todo lo último que es descargado y voy a la carpeta donde se me señala el archivo que acabo de descargar y le puedo colocar la opción de cortarlo, copiarlo, eliminarlo. Supónganse que yo lo quiero tener en mano, entonces lo voy a cortar, me vengo al escritorio y lo voy a pegar allí para tenerlo un poco más a mano. Voy a abrir estas consignas. Dice, cree los siguientes documentos: texto.txt, dibujo.png, dibujo2jpg y foto.jpg, que tenemos que crearlos de forma tal de generar estas rutas. Volvamos a decir, rutas, enlaces, directorios, estructura interna de carpetas, todo tiene que ver con lo mismo. Y es decir, tengo una parte que es el disco en el cual se está almacenando esta información. Niveles de carpeta los cuales podemos reconocer porque están separados por una barra. Esto quiere decir, por ejemplo, que el archivo texto.txt debe estar incorporado dentro de una carpeta que se llame documento, dentro de una que tenga mi nombre y dentro de otra que tenga mi apellido, ¿sí? Al ver las otras rutas que nos indica la consigna, vamos a ver que tenemos la opción de que se repita aquí apellido, nombre, dibujo, etc. ¿Qué quiere decir? Que dentro del disco C solo tengo una carpeta que es el apellido. No vamos a poder crear dos veces una carpeta con el mismo nombre, en el mismo nivel y con el mismo tipo de archivo. En este caso, una carpeta. Eso quiere decir que dentro del disco C solamente voy a colocar una carpeta apellido, una carpeta nombre, y podemos ver que en el nivel de nombre voy a obtener 3 carpetas: documento, dibujo y más cosas. Y dentro de ellas los distintos archivos. Para eso, primero vamos a crear las carpetas. Vengo al disco C, voy a crear una nueva carpeta que va a tener como nombre mi apellido. Abro y adentro voy a crear otra nueva carpeta que va a tener mi nombre. Y adentro voy a crear otra nueva carpeta que va a tener como nombre documento, otra más que se va a llamar dibujo y otra más que se va a llamar más cosas. Lo primero es generar el archivo de texto. Entonces, venimos aquí, vamos a ir al bloc de notas. Pueden ir a el menú de programas, ir a accesorios, buscar el bloc de notas, pero es una ruta más larga. Directamente lo que hice fue ir al buscador, escribí not y automáticamente salió el programa de bloc de notas. Escribimos algo y voy a ir a archivo, guardar y voy a buscar en el disco C la carpeta con mi apellido, con mi nombre y documento. Si hacemos un clic aquí arriba, vamos a ver que tenemos una URL muy similar a la de la consigna, ¿sí? Fíjense, si hago clic acá, veo que dice C, /, mi apellido, barra, etc. ¿Sí? O sea que tengo generada correctamente la estructura de carpetas. Vengo aquí a donde dice nombre y voy a poner, como le indica la consigna, texto, y la extensión va aquí abajo. Es decir, que no hace falta que yo ponga texto.txt porque la extensión nativa de bloc de notas es texto.
Salvo que quisiera guardar con otra extensión y esté usando el bloc de notas como traductor para hacer otras cosas, ahí sí tendría que poner all files y en ese caso sí debería colocar, por ejemplo, texto.xml, supónganse. Pero no nos vamos a confundir con eso. Vamos a hacer un bloc de notas simple, entonces en donde dice nombre ponemos texto y abajo elegimos. Bien, colocamos save, cerramos y ya tenemos la primera ruta con el primer documento realizado. Vamos a hacer ahora un dibujo que se llame dibujo y tenga como extensión PNG. Entre PNG y JPG, una de las diferencias es que los archivos PNG tienen el canal alfa, es decir, transparencia. Por ejemplo, si tienen que hacer una monografía y descargarse algún tipo, el logo de la facultad, por ejemplo, coloquen la opción PNG para que esos archivos que ustedes se descarguen tengan el canal de transparencia para que cuando incorporen una imagen no sea un bloque blanco con el dibujo dentro, sino que sea solamente el logo. Vamos entonces a la lupa, vamos a colocar Paint. Vamos a colocar Paint, hacen cualquier cosa, ¿sí? Voy a File y cuando elegimos Save As, fíjense que nos aparece PNG, JPG, BMP, GIF y otros formatos. Es decir, lo mismo que sucedía con el bloc de notas, que es algo muy sencillo, que nosotros podemos utilizarlo también para pasar de un archivo a otro y leer archivos que vienen desde otros programas. En cuanto a imágenes, el Paint nos sirve también para esto, no solamente para hacer dibujos, sino para abrir un archivo en un formato y guardarlo como otro. Es algo muy útil y una herramienta básica que está instalada en absolutamente todas las computadoras. En este caso voy a elegir PNG y voy a elegir la carpeta, aquí, Gisela, dibujo, y acá voy a escribir dibujo. Entonces, el nombre es dibujo, la ubicación es la correcta marcada por la actividad y la extensión es .png. Guardamos y ahora nos pedía la consigna, aquí está, otro dibujo que sea JPG y sea dibujo 2 dentro de la carpeta más cosas. Entonces, a esto mismo voy a venirme a archivo, Save As, JPG, voy a cambiar la carpeta, es decir, elijo la carpeta más cosas y acá le voy a poner dibujo 2. Guardamos y dentro de la consigna, acá está, también otro archivo que se llamaba foto y esté dentro de más cosas. Bueno, no hace falta que nos descarguemos nada, simplemente Save As, JPG y le voy a cambiar el nombre a foto y también lo voy a guardar aquí donde dice más cosas. Bien, hecho esto, ya tengo mis 4 rutas con sus correspondientes archivos realizados. Bien, dice, a continuación descarga de la carpeta actividad 2 el archivo comprimido y extrae solamente el archivo otromás.jpg y colócalo según la siguiente ruta. Tu apellido, tu nombre, más cosas, extraído / otro más. Eso indica que dentro de la carpeta más cosas, ahora voy a tener que hacer otra carpeta que se va a llamar extraído y adentro ese archivo que me dice que tengo que descargar desde comprimido. Entonces, paso número 1, vamos a ir al aula virtual, vamos a hacer clic en comprimido y vamos a guardarlo. O sea, lo descargamos, ahora vengo aquí, voy a buscarlo, que está en la carpeta de downloads, vengo a escritorio y lo voy a poner aquí para tenerlo más a mano. Muy bien. Puedo hacer la descompresión directamente desde esta parte, pero vamos a irnos al escritorio para que sea un poco más limpio. Acá tengo la carpeta comprimido. Comprimido es una carpeta que contiene varios archivos. Si yo hago un doble clic, voy a ver que directamente tengo 3 archivos. O sea, mientras lo manejamos así como rar o .zip, se maneja como si fuera un solo archivo, con un nombre, en este caso comprimido.zip, pero en realidad está conteniendo 3 archivos. Este es el archivo que yo necesito, pero no lo puedo utilizar solo porque está dentro de otro archivo que es el zip. Lo que tengo que hacer es descomprimirlo. Fíjense, la forma de descomprimir un archivo que se encuentra dentro de un grupo, dentro de un paquete de archivos, es seleccionarlo y arrastrarlo.
Entonces, fíjense que dentro del archivo comprimido sigo teniendo otro más, no es que lo eliminé, pero hice una versión descomprimida dentro del escritorio. Es decir, que se generó otra ruta con otro archivo, ¿sí? Esa información está en este lugar. Este archivo otro más es el que yo tengo que trasladar. Como dice trasladar, tengo que cortarlo de aquí. Esto lo puedo cerrar. Y me voy a la carpeta, al disco C, la carpeta con el apellido, nombre, dibujo era. No, más cosas. Bien, dentro de más cosas tenía que crear una carpeta que se llamara extraído y dentro pegar más, otro más, ¿sí? Entonces ahí ya tendríamos todos los directorios que me indicaba la consigna. Después dice, bueno, falta uno más, dice, descarga desde la carpeta actividad 2 el documento de WordPad respuestas y contesta las preguntas y guarda el documento en la siguiente carpeta. Tu nombre, preguntas, respuestas. O sea que ahora tengo que volverme acá, dentro de nombre, y crear una carpeta que se llame preguntas. Preguntas. Y voy a irme a la hora virtual, voy a descargar respuestas. Vamos a guardarlo. Lo voy a sacar acá, respuestas. Me lo voy a llevar al disco C, archivo, Gisela, preguntas, y ahí pego respuestas. ¿Sí? Botón derecho del mouse y le voy a poner abrir con, puedo elegir LibreOffice o el programa que a ustedes les abra directamente. ¿Sí? En este caso, como yo ya lo tengo instalado y de paso lo van viendo, voy a abrirlo con el LibreOffice, que es una suite ofimática libre y gratuita, que es con lo que vamos a trabajar a partir de las semanas próximas. No exactamente la semana que viene, que vamos a trabajar con internet, pero sí para la tercera semana van a necesitar haberse descargado esta suite. Dentro del aula virtual tienen los enlaces de cómo descargar. Bien, entonces tenemos aquí preguntas. ¿Cuáles son los dos grandes grupos que hacen a los componentes que integran una computadora? Bueno, esto ya lo deberían saber a esta altura. Serían software y hardware. Bueno, ustedes van completando estas actividades. Una vez que tengan todo, vamos a poner acá solamente. Vamos a ver las otras preguntas, ya que estamos, así no les quedan las dudas. ¿Cuáles son los elementos que componen la interfaz gráfica de Windows? Vimos escritorio, vimos barra de tareas, que vendría a ser todo esto de acá abajo, ¿sí? El puntero del mouse, es decir, son todos los elementos gráficos que funcionan como una especie de traductor entre las operaciones matemáticas que se generan en una computadora para hacer distintos tipos de desarrollo, pero que nosotros no tenemos idea de cuáles son los algoritmos que corren, simplemente que lo operamos manejando determinados iconos o o atendiendo a determinados botones, como por ejemplo yo hago clic con el botón derecho y me aparece este menú, ¿sí? El menú contextual es algo que cambia dependiendo del lugar donde yo haga clic con el botón derecho. La opción de que exista un menú contextual es parte del entorno gráfico del sistema operativo, en este caso Windows. Bien, el puntero del mouse y dijimos algunas otras más. Después dice, ¿cuáles son las diferencias entre un cuadro de diálogo y una ventana? Por ejemplo, si vengo dentro del menú a la opción Archivo y aquí elijo Save As, vamos a ver que la opción Guardar como tiene 3 puntos suspensivos. Eso quiere decir que me va a abrir un cuadro de diálogo donde me va a decir, bueno, hay algún par de cosas en las cuales tengo que poner de acuerdo. ¿Con qué nombre vas a guardar el archivo? ¿Con qué extensión querés guardarlo? ¿Y dónde? Que son estas 3 cosas que venimos haciendo desde hoy. El dónde, la respuesta es lo que figura en la URL, el localizador uniforme de recursos dentro de la computadora, donde dice nombre del archivo, tenemos que colocarle un nombre que no puede ser el mismo con la misma extensión que tiene ya en este nivel. Es decir, no puedo escribir otro archivo respuestas que sea .rtf porque va a suceder lo mismo. Esto es lo siguiente. Yo le pongo guardar y me va a decir, ya existe en este nivel. Si le damos OK, o sea, si le decimos que sí, vamos a sobreescribir el archivo que ya tenemos y vamos a perder los cambios que tuviera en el anterior. O puedo cambiarle el nombre y tener dentro del mismo lugar 2 archivos con nombres distintos. En este caso yo le voy a poner que sí, porque yo quiero sobreescribir el otro que tenía. Me vuelve a preguntar el formato, le digo que sí y listo, ya está. Bueno, muy bien.
Hemos terminado con esa parte de la actividad y ¿qué es lo que sigue a continuación? Supuestamente ustedes ahí tienen que completar con las preguntas, responde las preguntas y dice, cerrá todos los documentos abiertos y a continuación comprimí la carpeta tu apellido con todo su contenido para finalmente subirla en el punto de entrega de la actividad número 2. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, acá tengo abierto este archivo foto, que es un archivo que está dentro de la carpeta de mi apellido, entonces la cierro. Esta imagen, bueno, no tiene, esto no está dentro de lo que estábamos haciendo, y este es el PDF que estábamos trabajando, por lo cual ya podemos prescindir de todo. Vamos al disco C, y esta es la carpeta que tengo que comprimir. Para eso, para que vean bien la diferencia de la compresión, vamos a hacer lo siguiente. Sobre la carpeta apellido van a hacer botón derecho del mouse, van a aplicar un clic, botón derecho del mouse, y dentro de propiedades vamos a ver cuánto pesa. En este caso, el peso, o sea, cuánto ocupa, son 138 KB, o sea, kilobytes. Voy a aplicar botón derecho del mouse y le voy a poner enviar a carpeta comprimida en zip. Nos posicionamos aquí, apretamos botón derecho del mouse y le ponemos enviar a carpeta comprimida en zip. Y lo que se nos va a generar es un archivo como este, un archivo .zip. Si le hacemos clic en el botón derecho y vamos a propiedades, vamos a ver que pesa 79 kilobytes, es decir que es un archivo mucho más chico. Pero más allá del tamaño, algo que es importante es que podemos tener un montón de archivos y manejarlos como si fuera solamente uno. Por eso es muy interesante saber comprimir y descomprimir los archivos para poder enviarnos o manejar de una forma más prolija los distintos backups. Por ejemplo, supónganse, yo tengo ahora el archivo, lo copié y lo pegué en el escritorio, al archivo zip. ¿Sí? ¿Qué pasa? Si yo hago, por ejemplo, doble clic y voy a, suponete, la carpeta documento y abro el bloc de notas y quiero escribir algo aquí, o sea, estoy modificando el directorio del texto y le pongo guardar, puede ser que me va a decir que no puedo guardarlo, ¿sí? Tengo que descomprimir el archivo para poder hacer modificaciones, que es lo que hicimos previamente. Es decir, lo correcto, si ustedes quieren modificar eso, lo correcto sería, yo acá lo tengo al archivo de mi apellido, botón derecho del mouse, si quieren descomprimir la carpeta, van a tener que poner extraer archivos, ahí me genera la carpeta descomprimidas, la carpeta descomprimida, y sobre esta carpeta yo sí puedo hacer modificaciones, ¿sí? Por ejemplo, puedo abrir este archivo, puedo modificarlo y no voy a tener ningún inconveniente. Guardo los cambios y ya está. Cuando yo lo vuelvo a abrir, veo que los cambios están realizados. Ahora, si, por ejemplo, se descargan las consignas de las actividades y no hacen esta descompresión y empiezan a trabajar con este archivo, al momento de guardar van a tener serios problemas, ¿sí? Les va a pedir que generen otro archivo y probablemente todo le aparezca como versión de solo lectura, ¿sí? Por lo cual es importante, primer paso, descomprimir. Esto lo pueden olvidar si quieren, ¿sí? Y trabajar con esto. En el caso de ahora la actividad, lo que tienen que hacer ustedes es subir el archivo de su apellido. Bien, ustedes en la plataforma para subir este archivo van a tener que irse a entrega aquí la actividad número 2, agregar entrega, y ahora van a tener que o bien arrastran aquí los archivos, lo cual, como yo en este caso lo dejé en el escritorio, puedo simplemente tomar el archivo comprimido y trasladarlo ahí dentro, ¿sí? O otra opción que tendrían, supónganse que este lo quieren borrar, ¿sí? Pues no es el archivo que querían, pueden hacer clic en este botón, que es para añadir ficheros, examinar, y vamos al escritorio, en este caso donde lo dejé, al archivo comprimido y lo suben. Guardamos los cambios y de esa forma ya está entregado el archivo, ¿sí? Muy bien, espero que les haya sido de utilidad. La idea es que ustedes puedan leer este tipo de directorios, como el que acabamos de ver en la actividad, ¿sí? Que puedan entender que tenemos unidades de disco, distintos niveles de carpeta y siempre lo último que tengamos corresponde al archivo y su extensión, ¿sí?
Esta actividad, como la que acabamos de hacer, va a ser a lo largo de todo el trabajo con la materia. Vamos a utilizar este tipo de consignas, pero donde lo más importante de ustedes es que sepan de qué se trata, de qué se habla cuando se habla de directorios, de archivos, de ficheros, y que ustedes sepan cómo controlar la información y organizarla dentro de los distintos tipos de dispositivos. Esperamos que esta clase te haya sido de utilidad y estamos en contacto.